Fundamentos de derecho. Hoy hablaremos sobre el derecho constitucional. El derecho constitucional es un conjunto de normas que establece los principios fundamentales del Estado. Así define el sistema jurídico o político, regula las instituciones del Estado y garantiza una serie de derechos para los individuos a través de la Constitución. Se ubica dentro de las ramas que contemplan al derecho público y abarca los principios y leyes fundamentales de un país. El derecho constitucional se refiere a normas que responden a unos planteamientos valorativos, como el reconocimiento del conjunto de derechos fundamentales para los ciudadanos y la limitación, división y organización del poder, así como en las constituciones se establece la división del poder judicial, ejecutivo y legislativo. Las ramas del derecho constitucional se clasifican en 4 ramas. La primera sería el derecho constitucional clásico, que se centra en el debate teórico de la Carta Magna, empleando el método positivo. La segunda rama sería el derecho constitucional comparado. Realiza un cotejo de los diferentes textos constitucionales posibles y de sus modos de aplicación, resaltando diferencias, semejanzas y contrastes. La tercera rama sería el derecho constitucional general. Se preocupa por el ideario y los conceptos del pensamiento jurídico en torno a la Constitución, es decir, la materia abstracta de la misma. Y por último, la rama del derecho constitucional nacional. Se ocupa de la perspectiva histórica, los casos jurídicos puntuales de la historia constitucional de una nación o de todas las naciones. Existen varias formas de gobierno. Entre ellas está la república parlamentaria, que es el primer ministro, ejerce el poder ejecutivo y es el líder de la legislatura. También está la república presidencialista. El presidente es el líder que ejerce a un tiempo como jefe de Estado y jefe de gobierno y se mantiene en el cargo independientemente de la legislatura. Repúblicas unipartidas. Un solo partido posee todo el poder de un país. Otra forma de gobierno sería las monarquías. Una persona gobierna de manera absoluta. Existen leyes que establecen la sucesión y un ordenamiento sobre lo que el rey puede hacer y lo que tiene prohibido. Teocracias. Son los gobiernos religiosos, o sea, los regímenes en los que la Iglesia administra el Estado y lo hace comúnmente conforme a algún texto sagrado o tradicional como la Biblia o el Corán. Las federaciones y confederaciones son el conjunto de pequeños estados que se une para constituir uno de mayor tamaño y poderío. El gobierno federal o global rige el país entero, pero los estados constitutivos también tienen sus poderes públicos. En las federaciones los constituyentes renuncian a su soberanía, otorgándosela al Estado único, mientras que en las confederaciones los estados permanecen soberanos. Democrática. El poder reside finalmente en el pueblo, quien elige a sus gobernantes y tiene derecho a controlarlos. Además, el pueblo ejerce el poder directamente a través de mecanismos como iniciativas legislativas populares, consultas populares y, por supuesto, en las urnas. Aristocracias. El gobierno está compuesto por unos pocos privilegiados que ejercen su poder para el bien común. De estas formas, en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 40 que el país es una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Las formas de gobierno en México serían entonces la representativa, democrática, laica y federal.
Los elementos del Estado mexicano. El Estado tiene 4 elementos básicos y generales. El primero, elemento humano o poblacional, que se refiere a los diferentes tipos de nacionales, extranjeros y ciudadanos que existen en nuestro país. El segundo elemento sería el territorial o espacial. Es analizado como el espacio geográfico y como ámbito espacial de validez. El tercero, el gobierno o autoridad. Es descrito en sus 4 formas que son república, representativa, democrática y presidencialista laica. 4. Derecho o elemento jurídico. Es concebido como el orden jurídico creado por la Constitución, que es el ordenamiento supremo que unifica a los restantes elementos. ¿Cómo están integrados los poderes de la Unión? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y se ejerce por medio de los poderes de la Unión. En los casos de la competencia de estos y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos de la Constitución Federal y las particularidades de los estados, artículos 39 y 41, los poderes de la Unión son ejecutivo, en que se encarga de aplicar lo que marcan las leyes y en base en ellas llevar a cabo la tarea de gobernar. El otro sería legislativo, que se encarga de elaborar las leyes del régimen al gobierno y a los ciudadanos para garantizar la coexistencia de la sociedad. Y el judicial, con la labor de cuidar de que las leyes se apliquen correctamente y de resolver conflictos para que exista armonía social. Con esto terminaríamos esta presentación.